Buscar alojamiento es un tema siempre para pensar. En Francia, en Colombia, en cualquier parte del mundo, creo yo. Así que, ¿por qué no hablar de ese tema? Cuando empecé mi aventura de vivir en Francia, empecé a buscar en páginas como Levocoin o en búsquedas por internet. Esto con el fin de encontrar como una locación, algo así como un arriendo en un lugar, un apartamento, una vivienda, una habitación. Pero me di cuenta que era un poco complicado el proceso. ¿Por qué complicado? El tema del valor como tal, pues claramente era en euros y con dinero de aquí colombiano, pues sale bastante costoso. Así que pues no. Adicional que hay otros requisitos que piden y es el tema de, por ejemplo, un contrato laboral o un canon de 2-3 meses, o sea, debes dar 3 meses lo que vale un arriendo, digamos, por barato 400 euros, entonces multiplica eso por 4, por 3, por 2, entonces es un valor bastante alto. Y aparte, también pedían incluso en algunas ofertas, en algunas publicaciones, pedían tener un fiador. Y pues un fiador en Francia no es tampoco algo tan sencillo de encontrar, pues si no sabes de alguien, si no tienes un amigo, no tienes un familiar, es un poco complicado que una persona, creo que en Francia y en cualquier parte del mundo es complicado que alguien que no te conozca, pues sea un fiador. Así que pues por ese tipo de requisitos no estaba dentro de las opciones que fuera posible hacerlo por este medio. Así que fui buscando por otros lados y mi búsqueda se orientó a Airbnb y a Booking. Pero estas plataformas igual tenían costos altos y se salían de mi presupuesto. Así que pasé a hacer otra búsqueda y empecé a considerar y encontré plataformas de voluntariados. ¿Cuáles fueron estas plataformas? Inicialmente la que encontré fue Workaway y la siguiente fue Workbakers. Así que bueno, con estas plataformas de voluntariados me pareció una muy buena idea poder vivir en Francia, porque pues básicamente ellos lo que hacen es te dan alojamiento y comida a cambio de tus habilidades. Así que es una forma también muy buena de ahorrar dinero, que pues es algo que en mis intereses estaba buscando. Aparte de estas plataformas y este beneficio que les comento, pues también está que tú puedes, si al lugar al que vas a ir es un idioma diferente al tuyo, como fue en el caso en Francia, pues aprender el francés, eso también es una buena oportunidad para poderlo hacer, ya que tienes una inmersión completa en la cultura del lugar a donde vas a ir. Así que es algo bastante provechoso, una muy buena oportunidad, una muy buena experiencia para irte como por estos lados. Así que esa fue una de las opciones. En ese momento adquirí la membresía con Workaway porque se ajustaba a lo que estaba buscando. Digamos que en ese entonces, eso fue aproximadamente un año, habían selecciones o habían filtros más bien, donde tú podías decir si querías que fuera pago. Habían familias o casas o incluso hoteles que te daban un pago. Aparte de que tuvieras tus habilidades, ellos también te reconocían algo. En este momento no encontré el filtro, igual seguiré buscando y pues si quieren más adelante voy a hablar específicamente de los voluntariados, así que ahí les dejaré toda la información respecto a la página en el momento en que yo adquirí esa membresía y la experiencia que tuve como en el voluntariado con esa membresía y pues la situación actual cómo se ve en Workaway. Pero bueno, volviendo nuevamente,
Adquirí esa membresía porque me llamó más la atención ese tema de que uno tuviera como opciones de encontrar lugares que adicional de que te dieran alimentación y todos estos beneficios, pues pudieras acordar como una forma de pago en sí, como un trabajo real. Así que por eso me llamó la atención y por eso elegí esa membresía. Adicional, el costo de la membresía era por un año y su costo era aproximadamente de $90. Así que pues ese valor era por pareja individual, era como $47 en ese momento. Yo lo adquirí por pareja porque salía más económico y adicional pues yo viajaba con mi hermano, así que era pues una oportunidad perfecta para que ambos nos pudiéramos beneficiar de este tipo de opciones que nos daba Workaway, así que por eso fue mi elección. Pero también después conocí otras plataformas, otras aplicaciones como Couchsurfing, que también puedes utilizar para poder ir a vivir a Francia o a cualquier lugar. Y es muy sencillo porque ellos lo que hacían era como ofrecer su casa, o sea, su alojamiento solamente. Ahí podía ser un sofá cama, un colchón, cualquier cosa, y esto tú lo puedes hacer como por días. Así que pues es otra opción. ¿En qué se basa esta aplicación? Rápidamente se basa en que viajeros ayudan a viajeros. Así que es prácticamente eso. Es como si yo en este momento publicara en mi perfil: hey, tengo una habitación disponible en mi apartamento, en mi casa, así que recibo viajeros en tales fechas. Entonces viene una persona, se queda una noche, 2 noches, 3 noches, incluso una semana o más tiempo y listo. Se vive también como la experiencia de la inmersión cultural, pero pues no hay como cambio de nada. No es que tú vayas a trabajar para ellos o que vayas a hacer algún tipo de limpieza para ellos, nada de eso. Simplemente es como una ayuda de viajeros entre viajeros. Y bueno, otra de las opciones que les podría mencionar es Cernunnu. Así que pues esto yo pienso que es como más en las condiciones que se presente con la familia a la que vayas, con la que vayas a trabajar, porque pues igual también hay una visa para este tipo de modalidad, por decirlo así. Entonces te pueden aceptar, y más con la visa, la BBT, te pueden aceptar, pero pues ya sería como un acuerdo entre la familia y pues entre la persona que va a ejercer esa labor de niñera. Porque pues como les indico, está la visa de au pair, así que pues habría que validar si se puede, aunque conocí muchos casos de gente que con la BBT fue niñera, así que está muy bien, no hay problema por eso. Hay algo muy importante que les quería comentar aquí, y es que también hay muchos grupos en Facebook, más que todo ahí fue donde encontré grupos en Facebook de colombianos, mexicanos, españoles, latinos. O sea, ese es el nombre de los grupos en el extranjero, en Francia, en Toulouse, en Burdeos, en París. O sea, hay muchos grupos en Facebook donde tú puedes también encontrar gente, ejemplo, niñeras que dejan su familia y dicen: bueno, voy a terminar mi contrato, a alguien que le interese, para poderlo poner en contacto con esta familia, ¿sí? También así pasa con trabajos y así también pasa con los alojamientos. Así que estos grupos pues claramente no es que te fíes al 100%, porque en todo lado hay fraude, hay estafas, hay engaño, así que hay que ir con cuidado, cautelosos, y pues simplemente mirar las opciones y ver que realmente sean opciones buenas, que sean verdaderas, y aprovechar las opciones, las oportunidades y decidir si quieres arriesgarte por este lado. Pero también es otra opción que puedes conseguir para poder tener alojamiento. Ahí tú publican igual habitaciones, más que todo son habitaciones, pero también podrás encontrar de pronto apartamentos si quieres o tienes con más personas, pero lo más común son habitaciones, y hay habitaciones de todos los precios y ponen fotos que son también cosas positivas que tú puedes ver del lugar, llevarte una idea y pues poder acordar con la persona si es que todavía estás en tu país de origen o estás en otro país que sea diferente, digamos en este caso a Francia. Puedes de pronto llegar a un acuerdo con esas personas. Así que estas son mis opciones que puedes tener, mis recomendaciones, y según mi experiencia lo que puedes hacer para conseguir alojamiento en Francia, y pienso que en cualquier parte del mundo. Así que nos vemos en un próximo video.